Hola amigos y enemigos. Hoy quisiera hablar de algo que, ya les digo, todos los días hablaría de algo distinto, pero en varias ocasiones he dicho de mi dificultad para editar y de tener que contar con otras personas para ello. Bueno, soy el escritor que describe cómo le entró el agua al coco. Creo que quien lo descubre pues son otros, pero nadie les hizo caso, lógicamente, como tampoco me lo pueden hacer a mí, porque los cubanos estamos enfermos, somos miembros de una granja. Cuba es una granja, somos un experimento de ingeniería social que nos ha sacado de todo aquello que se pudiera interpretar, entre otras cosas, como sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces hoy decidí, al ver estos días que han habido ciertas revueltas en Cuba por falta de electricidad y todas esas cosas, entonces uno ve que hay cubanos y cubanas echando a pelear a los cubanos. Echar a pelear a los cubanos, en primer lugar, es no conocer a los cubanos. A los cubanos hay que conocerlos muy bien para saber qué problema tienen, porque hay cubanos dentro de Cuba y en el exilio, pero los que salen al exilio se olvidan de lo que es estar dentro de Cuba. Entonces, por ejemplo, desde el exilio, echar a pelear a los cubanos que están dentro de Cuba es olvidar que cuando estuvimos dentro de Cuba no fuimos capaces de pelear, de tirarnos a la calle. Ya ahí quedamos mal. El ser cubano es un ser muy complejo, es un ser muy complejo tanto dentro como fuera de Cuba. Entonces, usted no puede echar a pelear a quien no tiene armas, porque Fidel en los años 60 supo con maestría, orientado por los Estados Unidos, que son los amos de Fidel, los amos inmediatos, porque luego está Londres, el Vaticano, y los cubanos no analizan que todo este tipo de animales los amos de la granja, los animales somos en este caso nosotros. Echar a pelear a los cubanos es algo muy complejo, porque lo primero que piensa un cubano es: ¿por qué no vienes y peleas aquí? Ya hay quien desde fuera quiera que los cubanos se revuelvan, está cayendo, no vamos a decir en una bajeza, sino en una ingenuidad, vamos a decirlo así, de esa manera. Es ingenuo echar a pelear a una persona cuando tú estás fuera de la cuestión de los cubanos. A veces veo gente que esto es anacrónico. A veces veo gente con un sobrepeso enorme hablando desde Cuba de que en Cuba hay hambre. Es verdad que hay hambre, que hay miseria, que hay explotación y todas esas cosas, pero si tú estás cebado, tú no puedes hablarle al mundo de que hay hambre en Cuba. O tú te crees que la gente es ciego. Haz un audio, pero que no te vean, porque estás hablando de hambre y no eres el ejemplo. Y el cubano todo eso lo observa. El ser cubano es un ser muy complejo, y los que estuvimos allí en los amontonamientos, de eso sabemos bastante. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Si tú quieres hablarle al mundo de que hay hambre en Cuba, métete a bajar de peso, o explica cuando hables que tú eres la excepción, porque eres un disidente que desde el exilio te mandan dinero para que compres comida, o que en este caso mantienes determinada relación con un guajiro que te suministra la comida. Pero justifícalo, porque nadie es ciego, y justifica también
si desde fuera mandas a echar a pelear a los cubanos, explica por qué tú no vas a echarlos a pelear. Ustedes no son conscientes de la cantidad de problemas internos que tiene Cuba. Cuba es un experimento de ingeniería social guiado desde los Estados Unidos por científicos de la CIA, que fue la agencia de Fidel Castro, también el FBI, no en vano. Los tres, Fidel Castro, la CIA y el FBI, surgen un 26 de julio. Ese es el cumpleaños de las dos estadounidenses y el día en que a Fidel no los meten por los ojos a los cubanos como caudillos, porque como saben que somos anormales y que nos gustan los caudillos, por eso nos metieron a Fidel. Así facilito como mismo nos meten a todos los youtubers esos que son incapaces de entrevistarme, no por afán de protagonismo, sino porque sé que porto la verdad absoluta sobre lo que ocurre en Cuba. Y ellos no quieren, porque entonces dejan de ganar dinero, porque en los Estados Unidos la Florida está controlada por los sobrinos de Fidel Castro y mucho más de lo que ustedes no se imaginan. Y por eso a los Estados Unidos les preocupa tanto la Florida, porque la Florida es parte de Cuba. La Florida es parte de Cuba y como tal ellos lo ven y ellos temen a que ese caimán dormido despierte. Entonces, a la hora de echar a pelear a los cubanos, hay que ser consciente de lo que se está diciendo, porque los cubanos a todo eso le dan la interpretación de la cual estamos aquí hablando. Imagínense ustedes que de pronto en Cuba una revuelta logra echar fuera a toda la mafia que administra a Cuba, porque a Cuba la dirigen desde los Estados Unidos. Ahora, hace poco fue el tal Bruno que es hijo de Carlos Rafael Rodríguez, fue a los Estados Unidos a reunirse con los amos de Cuba, a dar instrucciones para este tema del código que le van a meter a los cubanos. Y los cubanos siguen pariendo y siguen con esa irresponsabilidad, sin analizar que lo que traen es más esclavos al experimento, más ganado, más vacas. Por eso lo que nos ponen aquí se llama como se llama, porque la palabra viene de vaca y nosotros somos un rebaño, nosotros somos un experimento. Métanse eso en la cabeza, excepto los que dicen que estoy loco, que solamente pueden decir eso. De ahí para allá no pueden pasar porque no tienen ni un argumento. Entonces, piensen que si hipotéticamente en Cuba hubiera una revuelta que trajera a Cuba eso que ustedes creen que se llama libertad, que no existe en ninguna parte del mundo, imagínense las cárceles saliendo presos que son delincuentes, pederastas, violadores, que Cuba entera está llena de toda esa morralla. Hasta en las familias tienen, muchos de ustedes tienen ese tipo de elementos infiltrados tal vez con traje, con títulos. En Cuba es mucho el enfermo que hay desde el punto de vista sexual, desde muchos puntos de vista. Y entonces todo eso, hay más delincuentes libres que presos. Entonces imagínense una Cuba sin policías, sin nadie que controle ese tema. A los cubanos lo que hay es que educarlos, hay que transmitirles una educación, prepararlos. Es anacrónico ver nacionalistas, el nacionalismo, que sepan que es lo más lindo que existe. El nacionalismo es el sistema más lindo que existe, por eso el nuevo orden mundial lo repudia y trata hasta de ridiculizarlo. Por eso es que existen los anexionistas estos en los Estados Unidos, que le dicen a los cubanos que todos los cubanos son basura sin la tutela de los Estados Unidos, menos ellos. Ellos son las excepciones. Entonces a veces vemos un nacionalista
con la bandera esa, el trapo ese que tenemos los cubanos que dicen que es nuestra bandera, eso es anacrónico. Eso es tan anacrónico como el que está en la huelga de hambre y engorda. Porque tú no puedes hablar de nacionalismo portando en la mano un trapo que es anexionista, con un triángulo que nos anula y con unas listas hacia un lateral que indica que somos cadáveres, que formamos parte de una corporación. Y eso a los cubanos no se deben echar a pelear. Recuerdo allá por el 1980 y poco, este servidor tenía tantos problemas familiares que decidió apuntarse a boxear. Es decir, en el boxeo este que conocemos los cubanos, me metí a entrenar para aprender a las órdenes de Jorge Castillo, un negro al cual, por el cual siento un cariño enorme, aunque no creo que esté vivo. Y tuve varias peleas, confieso que no gané ninguna. Era muy difícil, era muy complicado. No gané ninguna y escapé de la peor, que era con un matancero de apellido Aldama, que era demoledor, demoledora, creo que su mano izquierda. Por aquellos tiempos, y cuando hablo de Jorge Castillo, tengo que especificar porque había otro Jorge que no era Castillo, que era el entrenador, que era entrenador también de boxeo en Cienfuegos, pero ese no peleó nunca con nadie. Lo de ese era la técnica nada más y explicar, pero nunca subió a combatir contra nadie. Además, un muchacho precioso que no tenía ni una marca en la cara. Encima, Castillo sí estaba todo deteriorado. Y cuando en los pocos combates en que participé, para olvidarme de los conflictos que tenía familiares, porque cuando estás en boxeo, en estos temas, y no es como en otros países que tú entrenas y no tienes que pelear, no, en Cuba sí tenías que pelear. Cuando estás pendiente de un combate que es constantemente, no puedes pensar en ningún problema, simplemente lo que estás pensando es en la mano de trompones que te van a meter en la pelea. Esto ni mis amigos lo sabían porque no perdía tiempo hablando con ellos estas cosas. Con los amigos siempre me gustó hablar cosas que dieran risa. Y me alegro porque al final del cuento he podido comprobar que, por lo menos descontando a los que están en Cuba, ¿no? Pero los que salen al exilio siguen comportándose acorde con las inyecciones que le pusieron en el hombro para que vivieran en una eterna infancia. Algunos las inyecciones nos hicieron daño y nos volvieron locos, como es mi caso, ¿no? Y el caso de esta gente que sigue este canal y mi trabajo con el mayor de los cariños y a quienes expreso mi respeto. En un round pasaban, creo que eran 3 minutos de piñazo. Eso es durísimo, eso no es fácil y eso es agotador, lo que nadie se imagina, independientemente de la preparación física que uno tenía. Y entonces cuando llegaba a la esquina, a mí me llamaba la atención escuchar a Castillo dándome instrucciones. Y yo me decía para mí, tú me estás dando instrucciones. No solo decía él por respeto, ¿no? ¿Quién te rompió toda la cara esa? ¿Por qué en aquel momento no hiciste lo que yo tenía que hacer ahora? Pero luego, cuando regresaba al combate, era imposible seguir aquellas instrucciones, porque una cosa es lo que él te diga, pero él no está adivinando por dónde tu rival te va a hacer el daño, porque todo es espontáneo, todo sale en el mismo momento de la pelea. Y esto ocurre lo mismo con los que desde fuera de Cuba están echando a pelear a los cubanos desde la esquina, desde la parte afuera, comiéndose un chicle, comiéndose un helado, pero el que está cogiendo los golpes es otro. Y esto es lo mismo. Estas cosas
hay que verlas así. Cuando tú estás echando a pelear a un cubano, el cubano está pensando de ti todo lo mismo que yo pensaba de Jorge Castillo cuando me daba las instrucciones. Es que en Cuba todo es anacrónico. Usted puede ver cómo una persona en una huelga de hambre engorda, pero a los cubanos les encantan los caudillos, sobre todo lo que les recomiendan desde los Estados Unidos, los manipulados para manipular, que cobran por eso. Se cobra mucho dinero por mantener la desgracia de Cuba. Métanse eso en la cabeza. Ustedes ven que a Cuba la visita reyes, papas, presidentes, y Cuba sigue peor siempre. Es porque somos un experimento, y esa gente viene a ver cómo va el experimento, porque es el experimento que se está preparando para lanzarlo al mundo. Y Cuba es el experimento, y no de hace 3 días, ni hace 63 años, no, mucho antes. Lo que los experimentos, primeramente se le crea una base, que fue la que se creó con Batista, para que a su adoptado Fidel después le saliera tan bien esto, que fue tan perfectamente planificado para que nos pareciera que saliera mal, pero no ha salido mal. Ha sido un experimento exitoso, incluso con músicas de fondo, porque a los cubanos los dirigen con música y no se dan cuenta. Algunos dirán que el escritor quiere vender este libro. No es que quiera venderlo, usted es el que necesita leerlo para que sepa lo que pasó y para que sepa el lugar que usted debe ocupar en esa formación que nos ha creado ese desastre que ha ocurrido en Cuba con nosotros. Entonces ustedes ven que un disidente engorda en una huelga de hambre y no se dan cuenta. Curiosamente, en este caso no se dan cuenta porque están pendientes del caudillo y no del verdadero Estado. Incluso cuando van a haber manifestaciones en Cuba que ellos suponen que las pueden haber, a esos disidentes los meten presos o les ordenan que vayan hacia otros sitios o municipios para que el pueblo no los vaya a buscar a sus casas, para que se tiren a la calle. Porque no es por miedo a darle la mano de palos. En primer lugar, no se la pueden dar porque forman parte de ellos y el pueblo de eso no se percata. Incluso los que oyen esto, los que me tildan de loco, son incapaces de transmitir estos videos porque tienen complejos de estadounidenses en su mayoría. Entonces hay que poner de moda, debemos poner de moda las palabras disidentes controlados y cipayos. Cipayo es el cubano con complejo de Yuma, que no desea la libertad de los que están dentro. No la desea porque él necesita sentirse superior a los que están dentro de Cuba. Entonces, mis amigos, ¿qué más les digo? Que traten a los que echan a pelear a los cubanos, que prefiero o es mejor que intenten educar, que intenten preparar a los cubanos para cambios que puedan haber, que solamente los pueden realizar en el exilio. Desgraciadamente, en el exilio el problema de Cuba no es interno, el problema de Cuba es externo. Los dueños de nosotros no hablan castellano, no nos van a escuchar, no nos van a entender en una manifestación. Los dueños de nosotros hablan inglés y han ido a Cuba a burlarse de los cubanos. Ahora hace poco murió una de las propietarias de los cubanos. Entonces, por favor, analicen eso con calma y sopesen esto que humildemente uno les está transmitiendo por el bien de Cuba. En Cuba es tanta la basura, tanta la desgracia, y puede ser que una manifestación, si se creara y que fuera imparable, que puede ocurrir,
entonces entraríamos en la última fase del experimento, que sería el desastre completamente. Y si entran los Estados Unidos a ayudarnos, entonces ya es que recoge y vamos, porque entonces ya quedamos completamente secuestrados. Cuando los de dentro lo que tienen es que intentar que se libere la Florida y no que desde los Estados Unidos vengan a terminar secuestrando completamente a Cuba. Por favor, abran los ojos. Esto es un tema muy sencillo. Lo que hay es que querer verlo. Si alguien me dijera, ¿y por qué si tienes tan mal concepto de los cubanos defiendes estas cosas y deseas tanto bien para Cuba? Pues bueno, en Cuba conocí gente muy buena que están en las tumbas y eso merece un respeto. Y tal vez pudiera decir que alguna vez hablé con Dios y me he cogido para mí la tarea de enfrentarme a eso que han hecho con Cuba, por decirlo así de esta manera, que la han convertido en una sucursal de Sodoma y Gomorra. Muchas gracias a los que han querido escuchar y sobre todo a los que transmitan estas palabras. Recuerden que si no saben cómo se hizo un nudo, nunca lo van a desatar.